Ya estamos con Álvaro Carballo, como siempre, con recomendaciones literarias. También, obviamente, que estaremos hablando de historias propias, lo que pasó y lo que pasará la semana que viene. ¿Cómo Todo eso. andás? Muy bien, muy bien. Bueno, Contame por dónde querés arrancar, yo te sigo. no, Usted conduce. vamos a arrancar por los libros, ¿te parece? Porque la Me verdad que parece son, bárbaro. son libros que, tienen puntos en común, Sí, y que hablan, obviamente, de nuestro pasado reciente. sí, ¿sabes qué? Traje estos dos libros, voy a empezar mostrándole allá a Renato, este que se llama Memorias Encontradas, que es compilado por un colectivo que se llama Memoria en Libertad. ¿Por qué traje estos dos libros? Porque hace poco se encontraron nuevamente huesos en el Batallón 14, entonces, como hablan sobre ese tema, bueno, me pareció que había un guiño ahí Sin duda. de actualidad. ¿Qué es este Memorias Encontradas? El colectivo Memoria en Libertad es un grupo que se formó en 2008 y son nietos, personas que eran niños, perdón, cuando sus familiares, padres, abuelos, tíos, fueron detenidos y, bueno, en estos casos además pasaron por cárcel, por exilio y luego llega los momentos de la libertad. Pero recuerdan lo que era vivir eso en infancia. Son 55 relatos, son un montón. Y está estructurado en ese orden, digamos, ¿no? Primero los allanamientos cuando llegaban, luego sí, la cárcel, el exilio y la vuelta a juntarse o la salida en libertad. Hay unas cosas interesantes en todo esto, porque cuando lo hablamos, yo creo que todo esto que pasó es muy traumático, obviamente, para la sociedad. La prueba está y es algo que se sigue viviendo y se sigue hablando, pero nunca se piensa de repente cómo fue vivirlo para quien era un niño. Claro. ¿Cómo era de repente que vos Y en tuvieras... esa etapa de la vida donde sos una esponja, Claro, ¿no? a los 3 años, ponele, a los 4 años, como son algunos de estos relatos, que entren y se lleven de los pelos a tu madre, a tu padre o a los golpes y dejen tu casa destruida. Y vos te tengas que quedar viviendo con un tío, una tía, un abuelo o en fin, o con quien sea. Todo eso ha ido dejando huellas que son de repente las que a nivel mediático hemos tratado menos. Y lo interesante es cómo esta gente se acuerda de qué fue lo que les pasó. Este libro, bueno, habla, por ejemplo, cómo era ir a la cárcel, ¿no? El trato degradante que era y a lo que se tenían que someter para de repente ver al padre o a la madre y que por el capricho del fulano de turno que estaba ahí, no poder verlos. Pero además, hay otros, algunos de los relatos son... Hay un muchacho que cuenta, hay un hombre, perdón, que cuenta, era adolescente, tenía su primera novia. La madre estaba presa en Punta de Rieles. El tipo estaba con una ilusión tremenda al ir a visitar a su mamá. Decía, qué bueno que le voy a poder contar que tengo novia. Él lo dice además de una manera muy adolescente también, la más bella y la más buena del barrio, la más bella y la más buena del mundo, que además me regaló este buzo. Me voy a poner este buzo para ir y que mi madre vea el buzo precioso que me regaló. En el momento que está por salir de la casa para irse hasta Punta de Rieles, llega su hermana y le dice, no podemos ir hoy a la visita, porque ¿qué pasó? A mamá la llevaron de vuelta de la casona de Punta Gorda a torturarla. Buah. ¿Cómo encajás esos golpes y cómo seguís adelante? Fuerte, ¿No? Es durísimo. Hay otro que cuenta, una mujer en este caso, que cuenta que era niña, estaba en quinto de escuela. Yo digo esto, o sea, los ejemplos son duros de escuchar, pero al mismo tiempo lo que pasa es que es algo que se vivió. Quinto de escuela, competencia en la clase, organiza la maestra, ¿no? Entonces, bueno, preguntas y respuestas sobre matemáticas, geografía, idioma español y todo lo que se trabaja en quinto de escuela. Una niña gana, pero su padre estaba preso. Entonces, el premio, que era justo además que estamos en una columna de libros, era un libro de Quiroga, la maestra decide dárselo a la que sale segunda y no a ella porque tu papá es tupa. Muy fuerte, Y claro, sí. una niña, Claro, o sea, 10 encima de lo que años. estaban viviendo dentro de su familia, el estigma de la sociedad. Claro, en otros casos en el barrio, en la escuela, no podés ser abanderada. Abanderada tiene que ser otro, tú no podés porque tu papá o tu mamá están presos. Y es tremendo. Sí. No, y en momentos, como decís vos, ¿no? Cuando uno es niño que no tiene la madurez para discernir, ¿no? Claro. Qué está bien, qué está mal, el porqué, el entender desde la mirada adulta. Siente el atropello, el pero cómo lo procesa. Claro, ¿no? y la vergüenza que deberían sentir también porque no entendían del todo, ¿no? Sí. Tremendo. El libro se cierra con muchos relatos. Muchos documentos, porque son cartas de puño y letra de quienes estaban adentro y le mandaban a los hijos, algunos con ilustraciones, con dibujos y demás. Es interesante ver cómo había que escribir desde adentro y desde afuera, porque no se podían usar todas las palabras ni siquiera para comunicarse. Entonces releer esas cartas, esos manuscritos con un dibujito al costado que buscaba generar una emoción y demás. Algunos casos, por ejemplo, cuentan las artesanías que se hacían dentro de las cárceles y que eran un regalo que llegaba al final de la visita y era la forma de un padre o una madre de estar en contacto con el hijo.
Este libro que se llama Memorias Encontradas lo pueden pedir en la librería a la que vayan, o quienes tienen Instagram pueden buscar el colectivo que se llama Memoria en Libertad y a través de Instagram entonces lo pueden conseguir. Segundo libro, que va sobre el mismo tema, pero desde otro lado. Se llama Los nietos te cuentan cómo fue. Este libro lo distribuye acá Escaramuza, se consigue igual en cualquier librería. Una de las compiladoras y una de las que tuvo la idea original para el libro es Mariana Zaffaroni. Y lo que cuenta son 13 casos de historias de personas que recuperaron su identidad. Está contado como para adolescentes, con una diagramación muy interesante, con códigos QR que te llevan de repente a playlists que alguna de estas personas fue escuchando a lo largo de su vida, o canciones que les hacían después que ellos escuchaban y decían, no entiendo por qué esta canción me gusta y la escucho, y resulta que años después, al hacerse con su identidad verdadera o biológica y hacerse con la familia biológica, alguien les recuerda que eran canciones que les cantaban la mamá o el papá. Tremendo. Hay un dicho que siempre me parece que es muy atinado cuando hablamos de este tipo de casos, que dice que que no lo recuerdas no significa que no lo hayas vivido. Exacto. Entonces, digo, de repente no tenés la conciencia o el recuerdo porque eras muy pequeño, pero lo viviste y tu cuerpo lo vivió, y por ende eso está en tu psiquis y en vos, ¿no? Claro. Bueno, este libro, entre las historias, la que abre es de dos hijos de uruguayos desaparecidos en Argentina, que son Anatolia y Victoria, que cuando chupan a sus padres en Argentina, a ellos los mandan a la casa de una tía, y esto lo digo muy entre comillas, porque esa tía se sube con ellos a un avión y los deja, un niño de 3 años creo y una niña de 1 y medio, solos en una plaza en Chile. Y esa persona desaparece. Después alguien los encuentra. Es una familia que son dentistas y hacen los trámites y terminan adoptándolos. Cuando su familia biológica se entera y logra dar con ellos, se genera un dilema que es tremendo, porque las personas que estaban con esos niños no habían sido unos apropiadores que de una manera delictiva habían querido ayudar, y estos niños ya habían pasado unos años, habían empezado a establecer tenían un vínculo. No, claro, es su madre, es su padre, listo. Tenían una vida afectiva, y por el otro lado también era la familia, eran los nietos, eran los sobrinos, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Qué secuelas deja para uno y para otro? El hermano mayor, que durante un tiempo entiende que para proteger a la hermana más chica no le dice la verdad, y la hermana más chica cuando se entera queda con una rabia tremenda con el hermano y con el mundo, ¿no? Ese tipo de cosas son muy fuertes. Mariana Zaffaroni cuenta, por ejemplo, su caso, qué sentía ella o qué le generaba ver o no ver los ojitos de la foto que era una de las caras emblemáticas de la búsqueda de los niños desaparecidos en dictadura. Bueno, aquella foto que había, incluso hubo un documental que se llamaba Por esos ojos. Hay casos hay uno de una niña, que es tremendo, porque cuando se llevan a la madre, ella tenía hermanos, y la madre le dice a los vecinos, si a mí me pasa algo, lleven a los niños al consulado uruguayo. Pero a esta chica, una persona ahora mayor que se llama Andrea, una vecina la lleva a una casa, donde se da la particularidad, vaya uno a saber si es cierto o no, pero ese es el relato, de que esa persona después no se acuerda cómo volver a esa casa para ir a buscarla. Y la persona que estaba en esa casa se queda con Andrea. Y cuando Andrea tiene 4 años, uno de sus hermanos mayores, que tiene 15 años, le dice, yo te voy a decir una cosa, es entre nosotros, no se lo digas a nadie hasta que no seas mayor, pero tu verdadero nombre es Andrea Hernández Jovas. Y la gurisita se queda con eso en silencio, con 4 años, ¿no? Hay que entender los estragos que se han generado. Lo que tienen estos casos es que los que están en Los nietos te cuentan cómo fue, es que todos recuperan su identidad. Algunos al principio contra su voluntad, porque es bravo aceptar que se te rompa el mundo, pero las encuentran, y parte de la intención que tiene el libro es lograr que otros se animen a buscar sus identidades. ¿Cómo pasó esto de Batallón 14? Me pareció que le iba. Es bien interesante también, como siempre, a través de la bibliografía o de los relatos, tener presente esto, ¿no? Porque todavía es una situación que no está cerrada. Si no, no cicatriza. Y claro, necesitamos tener toda la verdad y tenerlo bien presente, y que esto también vaya llegando a las nuevas generaciones, sin duda. Totalmente. Bueno, hablemos un poco de historias propias. Hablemos. De lo que pasó lunes pasado. Sí, lo que pasó ayer, que fue Mariana Pomies, la politóloga, con algunas cosas que a mí me sorprendieron un montón. Por ejemplo, que desde Cifra en algún momento estuvieron asesorando a Jorge Valle en la campaña del 99. ¿Cuál fue una de las asesorías que le dio? Yo le decía, ¿cómo se anima uno a decirle esto a un tipo que va a ser candidato a presidente? Le dijeron que tenía que cambiar los cuellos de las camisas que usaba, que no están bien, y que se tenía que arreglar los dientes. Bien. ¿Cómo se le plantan a decirle?
bien o mal, el candidato a presidente puede decir, Y bueno, construí mi carrera y pero llegué así. es parte de su trabajo, qué sé yo. Claro, entonces ahí habló de, por ejemplo, bueno, cómo algunos escuchan y otros no. Que cómo considera que también al día de hoy los políticos se están alejando de los intereses de la gente y cómo les dicen, no, tenés que escuchar. Y recorrer el interior o recorrer todo el país, recorrer todo Montevideo, no es escuchar. Porque dice, no, pero a mí la gente me dice que ando bien. Sí, pero solo tu entorno. Sí, claro. Cómo tratan de romper ese coro de... Esa burbuja que es la que vivimos todos. Claro, ¿no? y después hablamos mucho del mundo de las encuestadoras, de cómo trabajan, de cómo con el paso del tiempo y la inseguridad han tenido que trabajar distinto, porque les ha pasado que alguien le abra la puerta, sí, te contesta las preguntas, en el momento que la va a cerrar, les roban el teléfono con el que están haciendo la encuesta, cierra la puerta y anda a recuperarlo. Claro. ¿No? Ese tipo de cosas también. Fuerte. ¿Y qué pasa? Cuando se acierta... con algo que no tienen los demás, que en el caso de ellos les pasó, a Mariana Pomies en particular, la primera vez que pone la cara a ella, después del fallecimiento del Sordo González, y anuncia que había ganado el presidente de la calle Pou. Era un estrecho margen, desde el costado le decían, ¿estás segura? ¿Estás segura? Y ella dice, yo estaba tranquila porque estaba segura en el laburo. Sí. Y bueno, y se animó a decirlo. Estuvo interesante. Es una mujer muy, muy inteligente, muy tremenda. profesional, así que está súper interesante poder conocer también esta charla, que me imagino que también tendrá más partes también personales. Está en el canal de YouTube de Canal 5. Está en YouTube. Y el lunes que viene, Pedro Rodríguez Quiroga, locutor histórico del Espectador. Sí. Él dice que la gente lo reconoce más como el que da la bienvenida en Movie, por la locución de Movie cuando alguien va al cine. Lo escucha él. Hablamos de su historia en el barrio, de cómo empezó de rebote en una radio. Estudiaba locución. Fueron a una radio llamada Radio Noticias 44. Pero él no pudo ir porque trabajaba en un supermercado y era horario de supermercado. Entonces fue otro día. Y el día que va, había un locutor que se iba de licencia y el que le iba a hacer la suplencia cayó. Y le dijeron, hace una prueba. Y quedó. Y mirá el cachote de carrera. Hace 30 Las causalidades de la vida. Total. 32 años de locutor de la radio más vieja del Uruguay. Es un pedazo de historia el de Y Pedro. qué bueno ponerle cara, porque mucha gente, obviamente, la voz la identificás, pero no lo ubicás. Dice que le pasa en el ómnibus de repente cuando pide el boleto. Claro. Que lo miran, claro, el chofer de repente que va con la radio prendida, escuchando al espectador, le dice, pero vos sos el locutor. Claro. Sí, soy ese que estás escuchando. Tremenda. Bueno, eso el próximo lunes. Esa va a ser el próximo lunes, Buenísimo. Bueno, Álvaro, gracias. Los 2 libros en las librerías. Los 2 libros en librerías, Los nietos te cuentan cómo fue y Memorias encontradas son los nombres, allá se los muestro a Renato. Me encantó.